En una Europa que despertaba entre el humo de la revolución industrial y las cicatrices invisibles del siglo XIX, nació un niño en el pequeño pueblo de Braunau-e-Amin, en la frontera entre Austria y Alemania, el 20 de abril de 1889. A nadie imaginaba que aquel hijo de un funcionario aduanero y de una madre devota se convertiría, décadas más tarde, en el rostro de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Adolf Hitler creció entre la severidad de su padre, Alois, y la ternura de su madre, Clara, que lo protegía con una devoción casi religiosa. Desde muy joven, mostró un carácter obstinado y una inclinación por el arte, soñando con ser pintor. Sin embargo, su destino tomaría un rumbo muy distinto, cuando fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. El joven Hitler experimentó por primera vez la mezcla de humillación, frustración y resentimiento que más tarde marcarían su vida. En las calles de Viena conoció la pobreza, la marginalidad y también las ideas nacionalistas y antisemitas que circulaban en los cafés y periódicos de la época. La Primera Guerra Mundial cambió su destino. En 1914, cuando el conflicto estalló, se alistó como voluntario en el ejército bávaro, sirvió como mensajero en el frente occidental, fue herido y condecorado por su valentía. Pero la guerra, más que forjarle un espíritu heroico, lo sumió en la brutalidad de la violencia organizada y el resentimiento colectivo que siguió a la derrota alemana. En 1918, Alemania se rindió y el imperio se derrumbó. Para Hitler, como para millones de soldados, aquello fue una humillación insoportable. La República de Weimar, nacida del colapso imperial, se encontraba en crisis, en inflación desbordada, desempleo masivo, heridas abiertas y una sensación general de traición. En ese caldo de cultivo germinó la semilla de la radicalización. Hitler encontró en la política un escenario donde podía canalizar su ira. Se unió al Partido Obrero Alemán, una pequeña organización ultranacionalista que pronto rebautizó como Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP. Allí descubrió su mayo talento, la palabra. En cada discurso, su voz quebrada, su mirada fija y sus gestos coreografiados transformaban la desesperación del público en fervor. Prometía restaurar la grandeza perdida de Alemania, acabar con la corrupción, derrotar al comunismo y expulsar a los enemigos internos, entre ellos los judíos, a quienes culpaba falsamente de la derrota y del colapso económico. La propaganda, dirigida por Joseph Goebbels, convertiría esas mentiras en dogma. Durante la década de 1920, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza en el Putsch de Múnich, un intento fallido de golpe de Estado que lo llevó a prisión. En la celda escribió su libro Mein Kampf, donde articuló su visión del mundo en una mezcla de racismo biológico, expansionismo y un fanatismo mesiánico. Al salir de prisión, comprendió que el poder se conquistaba mejor desde dentro del sistema. Así, reorganizó el partido, consolidó las EAC y más tarde las SS y construyó un aparato político que combinaba disciplina militar y propaganda emocional. La crisis económica mundial de 1929 fue el catalizador que necesitaba. Mientras millones de alemanes caían en la pobreza, los nazis ofrecían un enemigo visible y una esperanza autoritaria. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Tras una serie de maniobras políticas que lo llevaron al poder de manera legal, en pocas semanas, el incendio del Reichstag le permitió suspender las libertades constitucionales. Luego, con la ley de plenos poderes, destruyó la democracia parlamentaria. Los partidos opositores fueron prohibidos, los sindicatos disueltos y la prensa libre silenciada. Alemania se transformó en un estado totalitario. El nuevo régimen se fundó sobre el control absoluto en la propaganda moldeaba las mentes. La Gestapo vigilaba las palabras. Las juventudes hitlerianas adoctrinaban a los niños, y los campos de concentración empezaban a llenarse de opositores. Pero el corazón ideológico del nazismo era el racismo. En 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos de sus derechos civiles. En 1938, la Noche de los Cristales Rotos mostró al mundo la violencia abierta del régimen en sinagogas incendiadas, comercios destruidos, miles de personas arrestadas. Aún así,
gran parte del mundo miró hacia otro lado. El proyecto de Hitler no se detenía en la represión interna. Su visión de un espacio vital lo llevó a iniciar una expansión militar imparable. En 1938 anexó Austria. En 1939 ocupó Checoslovaquia y el 1 de septiembre de 1939 la invasión de Polonia desató la Segunda Guerra Mundial. Europa se hundió en un conflicto total. Durante los primeros años, Alemania pareció invencible. Francia cayó. Los ejércitos nazis avanzaron por toda Europa y las banderas con la esvástica ondearon sobre ciudades que habían sido símbolo de civilización, pero el costo humano de esa expansión era incalculable. En los territorios ocupados, el régimen implementó políticas de exterminio, deportaciones masivas y esclavitud. En 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, abriendo el frente más sangriento de la historia. Al mismo tiempo, se puso en marcha la solución final, el plan sistemático de exterminio del pueblo judío. Se construyeron campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Belzec, donde millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados en cámaras de gas. La maquinaria de la muerte operaba con precisión burocrática en listas, trenes, números, hornos. El horror industrializado. Hasta el día de hoy, los archivos, los testimonios y los juicios de Nuremberg confirman la magnitud del crimen en 6 millones de judíos, además de millones de polacos, soviéticos, gitanos, personas con discapacidad y prisioneros políticos. Mientras el frente oriental se desangraba, Hitler dirigía la guerra desde búnkeres cada vez más aislados. Su círculo de confianza se reducía, su salud y su juicio se deterioraban. El bombardeo de las ciudades alemanas, las derrotas en Stalingrado y Normandía y la entrada del Ejército Rojo en Berlín marcaron el colapso. En abril de 1945, encerrado en él, comprendió que todo estaba perdido. El 30 de abril se suicidó junto a Eva Braun. Alrededor, el Reich se desmoronaba y Alemania se rendiría días después. El mundo contempló las ruinas. Europa era un cementerio. Los juicios de Nuremberg entre 1945 y 1946 revelaron al detalle el alcance del horror en la existencia de cámaras de gas, los experimentos médicos, las deportaciones, los campos. Por primera vez, la humanidad definió legalmente los crímenes contra la humanidad. El proceso judicial marcó el inicio de una nueva conciencia global a la de que el Estado puede volverse instrumento del mal, si la sociedad no lo vigila. Pero incluso tras la derrota, la sombra del nazismo persistió. Las fotografías de los campos liberados, los cuerpos apilados, los rostros de los sobrevivientes y las ruinas de las ciudades europeas fueron pruebas visuales del límite al que puede llegar la civilización cuando el odio se institucionaliza. La reconstrucción no fue solo material, sino moral. Alemania tuvo que enfrentarse a su propia culpa y el mundo entero tuvo que aprender una lección que aún hoy resuena: la democracia es frágil, la libertad no se hereda, y la verdad necesita vigilancia constante. La historia de Hitler, más allá del horror, es una advertencia sobre la naturaleza humana. No se trata solo de recordar al dictador, sino de comprender las condiciones que lo hicieron posible: a la desesperación económica, la manipulación de masas, el culto al líder, la desinformación, el miedo al otro. En su ascenso, se refleja cómo el resentimiento colectivo puede ser transformado en una ideología que justifica el crimen. En su caída, se revela la inevitabilidad del derrumbe de los imperios construidos sobre la mentira. Hoy, cada museo, cada archivo, cada memorial del Holocausto recuerda lo que ocurre cuando la compasión se reemplaza por el fanatismo. Hitler no fue un monstruo en el sentido sobrenatural. Fue un hombre, y ese hecho, quizás, es lo más aterrador, porque demuestra que la maldad no surge del vacío, sino de decisiones humanas. Las sociedades que se callan ante la injusticia abren la puerta al abismo. Su nombre, convertido en sinónimo de horror, debe seguir siendo pronunciado no para perpetuar el miedo, sino para mantener viva la memoria, porque mientras haya alguien que recuerde, el olvido no vencerá. Y mientras exista la memoria, tal vez podamos garantizar que la historia no vuelva a repetirse.